¿Qué representa este monumento para ustedes o para las personas que hicieron este monumento? De que el pueblo puede más que el gobierno. ¿Cuánto mide? Esta estatua ya tenía 84 años de estar en ese lugar, hasta hace 2 meses que fue derribada. ¡Y nos fuimos! Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este canal. Yo soy Héctor Fárago. Para los que no me conocen, voy con mi esposa y con mi hijo. Y el día de hoy quiero invitarlos para que nos acompañen en este nuevo video. Vamos a estar recorriendo la estatua caída de Sebastián de Belalcázar y el monumento de la Resistencia. Así que espero que me acompañen y no se despeguen de este video. Bueno, aquí tenemos el monumento a la Resistencia que está en Puerto Resistencia, anteriormente llamado Puerto Relleno. Pero bueno, ¿qué representa este monumento para las personas que están aquí? Ya lo vamos a ver. Este monumento es hecho para el pueblo, representa a los países, entonces es una insignia para todos. ¿Cuánto mide? Mide 9 metros. ¿Qué representa este monumento para ustedes o para las personas que hicieron este monumento? Bueno, ese monumento se hace más que todo para todas las personas que han estado en nuestra lucha, en la lucha de todo el pueblo, la resistencia que ha tenido el pueblo colombiano, que se le demuestra al gobierno de Colombia de que el pueblo puede más que el gobierno, y que el día de hoy los jóvenes somos los que deseamos tomar el verdadero poder, porque nosotros tenemos derecho a tener un país mejor. Colombia es muy bello, es muy rica en fauna y flora como para dejarla perder. Este monumento también se hizo para demostrarle a los jóvenes el respeto que nos demostramos ante todo, porque es una generación que resiste, es una generación que está llena de arte, está llena de cultura, está llena de conocimiento. Estamos llenos de muchas cosas positivas, siempre mostrándole al gobierno que la comunidad siempre que se une puede lograr grandes cosas. ¿Cuánto duró la construcción del monumento? 15 días exactamente. 15 días. Una construcción que entre muchos jóvenes, arquitectos, todos nos ayudaron a hacerlo y queremos que se quede, es algo histórico para Cali y para Colombia. Listo, muchas gracias. Gracias, muchachos. Allá tenemos a Lucas Villa, que fue el que murió en Pereira, Jovita Osorio, Elvis, Alfredo, entre muchos más de todos estos jóvenes que han muerto. La de aquí las muchachas que mataron en Popayán. ¿Cuál? Esos son los huecos de las balas, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay muchas personas que están en contra de este monumento, como también hay muchas personas que están a favor del monumento. Todas sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan sobre este tema? Si te está gustando este video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo para que muchos más conozcan esta historia y este canal. Continuemos. Vamos para la estatua de Sebastián de Belalcázar, a ver cómo está la cosa por allá en este preciso momento. Bueno, me voy a quitar esto porque pues ahorita estoy solo por aquí. Pero aquí era donde quedaba la estatua de Sebastián de Belalcázar, que fue tumbada al inicio del marco del paro nacional. Es un sitio muy turístico de la ciudad de Cali. Aquí vienen pues las parejitas, se sientan aquí en el pastico por aquí, comparten un rato de intimidad, de amor, de caricias, de cariño. Inclusive yo cuando estaba de novio de Luza, este era uno de los planes perfectos, ¿no, Luza? Yo cuando éramos novios, el parchecito perfecto era venir aquí a ver la ciudad, tomarse unas cervecitas, unas foticos, y ignorábamos todo lo que este señor había hecho. El caso es que este parche sabroso aquí de muchos caleños, ya a Santi no le va a tocar, tal vez le toque un chontaduro, tal vez le toque una pareja bailando salsa. ¿Ustedes qué opinan? Comenten ahí abajo, ¿qué pondrían allí? Bueno, aquí quedaban, no hace mucho, hasta hace un par de meses, la estatua de Sebastián de Belalcázar,
que fue el fundador de esta hermosa ciudad el 25 de julio en 1536. Pero en la mañana del 28 de abril, en el marco del paro nacional, la comunidad indígena del pueblo Misak derribó la estatua, quedando solamente el pedestal. Pero ¿por qué la derribaron? ¿Por qué esta tendencia de derribar estatuas de fundadores, de conquistadores? Es un juicio histórico por crímenes como genocidio, despojo y acaparamiento de tierras, violación masiva a mujeres cuando atravesó él desde Quito con su ejército, y la forma de hacer esa transición hacia la paz es colocando símbolos que representen realmente la realidad de los pueblos indígenas, de los campesinos, de los sectores populares. La mayoría de los europeos que arribaron de América asesinaron indígenas sin piedad. Siendo católicos, no practicaron los mandamientos ni la caridad cristiana, con el pretexto de que en América todos eran bárbaros y ateos. Sebastián de Belalcázar fue un pobre campesino analfabeta que buscó la manera, siendo muy joven, de embarcarse a América, a la muy famosa empresa de la época, por decirlo de alguna manera, llamada Conquista. Aprendió las atrocidades de la guerra junto a otros personajes históricos más sanguinarios como Pedro Arias Dávila, Hernández Córdoba y Francisco Pizarro, practicando guerras injustas, crueles, sangrientas y tiránicas. Los indígenas en gran parte de las ocasiones no se opusieron a la llegada de los españoles, porque no sabían de sus intenciones. Una de las crueles prácticas de Belalcázar era solicitar el oro, y a cambio recibían una especie de certificado o cédula. Pero el indígena que no mostrara la cédula era presa de los perros que lo destrozaban. Por esta razón, algunos de los sobrevivientes huyeron a las montañas, quedando muchos sitios desolados. Papi, se está echando, Velo, mira. Pásame la cámara, vamos a mirar cómo quedó la base aquí después de que arrancaron esto. Así que vamos a ver qué pasó aquí. Bueno, ahí podemos ver la base de la estatua que fue arrancada y cómo quedó. Esta estatua fue inaugurada el 25 de julio de 1937 y fue realizada por Victorio Macho, escultor español de gran renombre de la época. Esta estatua ya tenía 84 años de estar en ese lugar, hasta hace 2 meses que fue derribada. En el libro de Bartolomé de las Casas podemos encontrar la historia de todas las poblaciones indígenas que arrasaron en esta planicie, donde estos personajes venían desde Ecuador buscando el dorado, iban fundando ciertas poblaciones, pero para fundar esas poblaciones tenían que arrasar con todo. Secuestraban los hijos de los caciques de las tribus para pedirles el oro. Ellos querían venir a imponer la religión católica porque decían que todos los que habitaban estas tierras, todos los indígenas, eran paganos. Fue una aculturación, querían imponer su cultura, sus creencias. Inclusive los que no se sometían, les secuestraban sus hijos, violaban las indias para que ellos dieran oro. Una especie de terroristas de la época, por decirlo de alguna manera. Fueron una cantidad de vejámenes que hicieron. Ahora que hay tanta tecnología que podemos conocer toda la historia a través de un simple clip, aquí tenemos una cantidad de documentos, una cantidad de información. Tal vez el que hizo esta estatua no conocía la historia de este fundador. Eso fue hace más o menos 80 y pico de años. En esa época no manejamos tanta información como la tenemos hoy en un clip. Hoy podemos constatar, mirar, buscar e indagar a todas las atrocidades que cometieron la mayoría de conquistadores. Entonces por eso las nuevas generaciones se están dando cuenta y se están levantando todos estos movimientos que tumban estatuas y otras que levantan estatuas. Bueno muchachos, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado en este video. Gracias a Santiago, mi hijo, para que lo sigan. Tiene un canal que se llama Tiago Habla, así que síganlo. Suscríbanse. Denle like. Y compártanlo. Compártanlo. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Cuando era un chiquillo, qué alegría. Usted está en Cali, ay mire, vea.